Mis manos tiemblan mientras sostengo el sobre amarillento. Han pasado 42 años desde que recibí las primeras flores. Y hoy, por primera vez, hay una carta que las acompaña. El papel cruje entre mis dedos como hojas secas de otoño. Y el aroma de las gardenias frescas que reposan sobre mi mesa de cocina se mezcla con el olor a tiempo guardado que emana de esta confesión que nunca pensé que llegaría. Cada 15 de marzo, durante 4 décadas, aparecían en mi puerta. Siempre las mismas. 6 gardenias blancas, perfectas, envueltas en papel de seda color marfil, con una cinta azul cielo que las sostenía como un abrazo delicado. Nunca una tarjeta, nunca una pista. Solo esas flores que llegaban puntuales como el amanecer, fieles como un corazón que no olvida. Al principio pensé que era Miguel, mi esposo. Era joven entonces. Teníamos apenas 3 años de casados, y esa clase de gestos románticos encajaban perfectamente con su manera de amarme. Pero cuando le pregunté, su rostro se llenó de una confusión tan genuina que supe inmediatamente que no era él. «Gardenias, amor», me dijo mientras me abrazaba por la espalda. «Qué extraño, siempre te he regalado rosas rojas». Los años pasaron y las flores siguieron llegando. Miguel se acostumbró a ellas. Incluso bromeaba diciendo que tenía un admirador secreto muy constante. Los niños crecieron pensando que era una tradición familiar misteriosa. Cuando murió Miguel, hace ya 15 años, pensé que las flores cesarían, como si de alguna manera estuvieran conectadas con él, con nosotros, con esa vida que habíamos construido juntos. Pero no. Cada 15 de marzo seguían apareciendo, ahora más preciosas que nunca, porque eran lo único constante en una vida que se había vuelto silenciosa. Hoy, a mis 74 años, con los dedos arrugados y el corazón cansado de tanto preguntarse, sostengo la respuesta entre mis manos. La letra es temblorosa, de alguien que envejece, pero reconozco algo en esos trazos que me hace detener la respiración. Hay familiaridad en esas curvas, en la manera en que la tinta se asienta sobre el papel. Afuera, la Ciudad de México despierta con su rugido cotidiano, pero aquí, en la cocina donde he desayunado durante 50 años, el mundo se ha detenido. Las gardenias me observan desde su florero, testigos mudos de décadas de misterio, y yo siento que algo va a cambiar para siempre cuando abra esta carta. Hay momentos en la vida en los que sabes que estás a punto de descubrir algo que cambiará todo lo que creías conocer sobre tu propia historia. Este es uno de esos momentos. Querida Dolores, comienza la carta, y mi nombre escrito con esa letra me transporta inmediatamente a 1982, a los pasillos de la Facultad de Filosofía de la UNAM, donde una versión más joven de mí caminaba con los libros pegados al pecho, y el corazón latiendo rápido cada vez que veía a un muchacho de ojos verdes que siempre se sentaba 3 filas detrás de mí en la clase de literatura mexicana. Roberto Mendoza. El nombre aparece al final de la carta como un eco del pasado. Y de repente, tengo 21 años otra vez. Y estoy parada en el patio central de la universidad, con el cabello recogido en una cola alta y un vestido azul cielo que Miguel me dijo que me hacía ver como una princesa. Pero no era Miguel quien me miraba desde lejos. Era Roberto, con sus libros de poesía bajo el brazo, y esa sonrisa tímida que me hacía sentir como si fuera la única mujer en el mundo. La carta es larga, está escrita en varias páginas, y puedo ver que las manos que la escribieron temblaron más de una vez. Hay manchas pequeñas en el papel que parecen lágrimas secas, y eso me parte el corazón antes incluso de leer las primeras líneas completas. Durante 42 años he mandado estas flores en el aniversario del día que no tuve el valor de decirte lo que sentía. Cada 15 de marzo, cuando te declaraste a Miguel en el café de la esquina de Insurgentes, y yo estaba sentado en la mesa de al lado, escuchando cómo le decías que lo amabas, que querías casarte con él, que él era tu futuro, el mundo se detiene. Literalmente puedo sentir cómo mi corazón deja de latir por un segundo completo. El 15 de marzo de 1982. Ese día está grabado en mi memoria como el día que cambió mi vida, el día que reuní todo mi valor para confesarle a Miguel que lo amaba
el día que comenzó oficialmente nuestro noviazgo formal. Nunca noté que hubiera alguien más en el café. Nunca me di cuenta de que Roberto estaba ahí. Pero ahora que lo pienso, ahora que fuerzo mi memoria, había algo familiar en el ambiente aquel día. Una canción sonaba de fondo. Contigo aprendí, de Armando Manzanero. Y recuerdo que cuando salí del café, encontré una gardenia caída en el suelo, junto a mi auto. Pensé que se había desprendido de algún árbol. Pero ahora entiendo que no era casualidad. Sigo leyendo, y las palabras se vuelven borrosas porque mis ojos se llenan de lágrimas. Había ido al café esa tarde para encontrarte, para pedirte que saliéramos juntos. Llevaba semanas escribiendo cartas que nunca te di, practicando frente al espejo las palabras que te quería decir. Esa tarde, finalmente, había reunido el valor. Llegué temprano y te esperé, pidiendo un café tras otro, preparándome mentalmente. Cuando te vi entrar, mi corazón se aceleró tanto que pensé que se saldría de mi pecho. Pero entonces llegó Miguel, y yo me di cuenta de que no venías a encontrarte conmigo, venías a encontrarte con él. Mis manos tiemblan mientras sostengo la carta. Roberto había estado ahí. Roberto había escuchado todo. Roberto había sido testigo del momento más feliz de mi juventud. Y para él había sido una desilusión que había cargado durante más de 4 décadas. Me quedé paralizado en mi asiento, continúa la carta, escuchando cómo le decías las palabras que yo había soñado escuchar de tus labios. Escuché cómo le contabas que habías estado enamorada de él desde el primer día de clases, cómo habías estado esperando el momento perfecto para decírselo, y yo, como un idiota, había creído que las sonrisas que me dabas en los pasillos significaban algo más que amistad. Tengo que dejar la carta por un momento porque los recuerdos vienen en avalancha. Roberto siempre fue amable conmigo. Siempre me saludaba. Siempre parecía buscar excusas para caminar junto a mí después de clases. Una vez me prestó su libro de Octavio Paz cuando el mío se perdió. Otra vez me ayudó a cargar mis libros cuando se rompió mi mochila. Yo pensaba que éramos amigos, buenos amigos, pero nunca sospeché que hubiera algo más. Estaba tan perdidamente enamorada de Miguel que no veía nada más. Cuando retomo la carta, la letra se vuelve más apretada, como si las emociones hubieran hecho que la mano se tensara. Esa noche llegué a mi casa y lloré como no había llorado, nunca. Pero después de la tristeza vino algo diferente, una extraña forma de amor. Me di cuenta de que amarte no significaba necesariamente tenerte. Significaba querer que fueras feliz, aun si esa felicidad no incluía estar conmigo. La carta continúa, y leo cómo Roberto siguió mi vida desde la distancia, cómo se enteró de mi boda con Miguel a través de conocidos mutuos, cómo supo, cuando nació mi primer hijo, mi segunda hija, cómo celebraba en silencio mis alegrías y sufría en secreto mis penas. Las flores comenzaron 1 año después de tu boda, explica la carta. Al principio no sabía cómo expresar lo que sentía. No podía mandarte cartas de amor. Eras casada, eras feliz. Pero tampoco podía olvidarte completamente. Las gardenias me parecieron perfectas porque significan amor secreto, amor puro que no espera nada a cambio. 6 flores, dolores, porque 6 eran los hijos que soñé tener contigo en mis noches de insomnio. La cinta azul cielo, porque ese era el color del vestido que llevabas aquel último día que te vi en la universidad, el día de nuestra graduación. Mi corazón se detiene. Recuerdo ese vestido. Era mi favorito. Lo guardé durante años hasta que las polillas se lo comieron. Nunca imaginé que alguien más lo recordara con tanto detalle. Cada año, el 15 de marzo, el día que perdí mi oportunidad, pero tú ganaste la tuya, te las mandaba para recordarte que en algún lugar del mundo había alguien que te guardaba un cariño eterno. Mientras leo, siento una mezcla extraña de emociones. Hay algo hermoso en esta confesión, algo que toca mi corazón de una manera que no esperaba. Durante todos estos años, pensé que las flores eran un misterio sin resolver, pero ahora descubro que eran una historia de amor silencioso, de un corazón que había aprendido a amar sin poseer. Pero entonces llego a la parte de la carta que
me confunde, que me llena de una esperanza que no sé si debo sentir. Dolores, tengo algo que confesarte que va más allá de las flores. Hace 15 años, cuando Miguel murió, estuve presente en su funeral. Sé que no me viste. Me mantuve en la parte de atrás, entre los árboles del panteón. Pero estuve ahí, sufriendo contigo, deseando poder consolarte, pero sabiendo que no tenía derecho. Mi corazón se acelera. Roberto había estado en el funeral de Miguel. Había estado ahí, en uno de los días más difíciles de mi vida, y yo no lo sabía. La idea me llena de una emoción que no logro definir completamente. Después del funeral, seguí a tu familia hasta tu casa. No con malas intenciones. Por favor, entiéndeme, sino porque necesitaba asegurarme de que estarías bien. Vi cómo tus hijos te cuidaban, cómo tus nietos llenaban tu vida de alegría, y me sentí tranquilo sabiendo que no estarías sola. La carta continúa describiendo cómo Roberto había seguido cuidándome desde las sombras, cómo había contratado, de manera anónima, al muchacho que cortaba mi pasto durante el primer año después de la muerte de Miguel, cuando yo no tenía fuerzas para cuidar la casa. Cómo había pagado, también de manera anónima, algunos de los gastos médicos de Miguel durante sus últimos meses, para que la familia no se preocupara por el dinero. Todo lo hice desde el amor, Dolores. Un amor que había aprendido a vivir en silencio, pero que nunca dejó de ser real. Mientras leo esta parte, mi corazón se llena de gratitud y de algo más. Una sensación cálida que no había sentido en 1900 años. La idea de que alguien me había cuidado con tanto amor desinteresado, de que alguien había estado pendiente de mi bienestar sin esperar nada a cambio, me emociona profundamente. Por un momento, una parte de mí comienza a imaginar posibilidades. Roberto debe tener mi edad, 74 años. Si ha estado escribiendo esta carta, significa que está vivo, que está bien. Después de 15 años de viudez, después de tanto tiempo sola, la idea de que tal vez no sea demasiado tarde para una segunda oportunidad en el amor me llena de una esperanza tímida pero real. Dolores, hay algo más que debo contarte antes de continuar. Algo que descubrí hace muchos años y que nunca supe si debía revelarte. Leo más rápidamente, buscando la revelación. Mi mente ya está imaginando el encuentro. ¿Cómo sería verlo? Después de tantos años, ¿cómo habríamos cambiado? Si todavía tendría esa sonrisa tímida que me parecía tan dulce. Tu esposo Miguel sabía de mí. No solo sabía, sino que protegió mi amor por ti durante décadas. El mundo se detiene otra vez. ¿Miguel sabía? En 1985, 3 años después de tu boda, una de mis cartas que nunca envié se cayó de mi mochila en la biblioteca de la universidad. Miguel la encontró y me la devolvió. Habló conmigo ese día, Dolores. Me dijo que había leído la carta sin querer y que entendía lo que yo sentía por ti. En lugar de enojarse o prohibirme acercarme a ustedes, me dijo algo que nunca olvidaré. El amor de Dolores es tan grande que hay lugar para muchas formas de quererla. Gracias por cuidarla desde lejos. Las lágrimas caen sobre la carta, manchando la tinta. Miguel sabía. Mi esposo, el amor de mi vida, había sabido todo el tiempo sobre Roberto y había protegido nuestro secreto. Miguel y yo nos hicimos amigos discretos a lo largo de los años. Él me contaba cómo estaban. Me tranquilizaba cuando estabas enferma. Me pedía que siguiera mandando las flores porque sabía que te hacían feliz. Incluso me ayudó económicamente cuando Carmen, mi esposa, estuvo enferma. Tu Miguel era un hombre extraordinario, Dolores. Un hombre que entendía que el amor verdadero no teme a otros amores, sino que los bendice. Tengo que dejar la carta porque el llanto me impide continuar. Miguel no solo sabía, sino que había sido cómplice de esta historia de amor silencioso. Mi esposo había protegido el corazón de Roberto como había protegido el mío, con generosidad y sabiduría que solo ahora puedo comprender completamente. Cuando logro recomponerme, continúo leyendo, pero las palabras que siguen golpean mi corazón como piedras frías. Dolores, hay algo más que necesitas saber, y es la razón por la que finalmente me he decidido a escribir esta carta después de tantos años de silencio. Ya sé lo que viene antes de leerlo.
Hay algo en el tono de la carta que ha cambiado, algo que me prepara para el dolor. Tengo cáncer de páncreas. Los doctores me han dado entre 3 y 6 meses de vida. Esta será la última vez que recibas flores de mi parte, aunque me he asegurado de que lleguen por algunos años más. Por si acaso. He ahorrado dinero durante décadas para este propósito, para que las flores nunca falten mientras yo ya no esté aquí para enviarlas personalmente. La carta se vuelve borrosa porque mis ojos se llenan de lágrimas, pero sigo leyendo a través del dolor. No te escribo para darte pena, ni para que sientas lástima por mí. Te escribo porque he aprendido que hay cosas que deben decirse antes de que sea demasiado tarde, aunque duelan. Te escribo porque quiero que sepas que exististe en el corazón de alguien de una manera pura y hermosa durante más de 4 décadas. Te escribo porque quiero que sepas que fuiste amada, incluso cuando no lo sabías. Mi corazón se rompe en pedazos. Durante unos minutos había permitido que mi mente imaginara una segunda oportunidad, un reencuentro, la posibilidad de una historia, de amor tardía pero real. Y ahora descubro que es demasiado tarde, que el tiempo se ha agotado sin que yo siquiera supiera que se estaba agotando. Sé que esto puede resultar doloroso para ti, y lo siento. Nunca fue mi intención causarte dolor, pero también sé que eres una mujer fuerte, una mujer que ha sabido transformar el dolor en sabiduría y la pérdida en gratitud. Confío en que encontrarás la manera de guardar esta historia en tu corazón sin que te cause sufrimiento. Leo el resto de la carta a través de las lágrimas. Roberto me cuenta cómo ha vivido su vida. Se casó, sí, con una mujer buena llamada Carmen, que murió hace 10 años de un ataque al corazón. Tuvieron 2 hijos que ahora viven en otros países. Fue maestro de literatura en varias preparatorias de la ciudad y siempre guardó mi recuerdo como algo sagrado. Carmen sabía de ti, escribe, y eso me sorprende. Se lo conté cuando nos casamos, porque no quería construir una relación basada en mentiras. Le dije que había una mujer a la que había amado antes que a ella, y que aunque ese amor permanecería para siempre en mi corazón, no interferiría con el amor que sentía por ella. Carmen fue muy sabia. Me dijo que todos cargamos con amores anteriores, y que lo importante no era olvidarlos, sino aprender a amarlos de manera que no lastimaran a nadie. La imagen de Roberto confesándole a su esposa sobre mí me llena de una emoción compleja. Hay algo hermoso en esa honestidad, en esa capacidad de amar a 2 mujeres de maneras diferentes, pero igualmente reales. Carmen incluso me ayudó a elegir las flores los primeros años. Decía que las gardenias eran perfectas porque eran elegantes, sin ser ostentosas, hermosas, sin ser dramáticas. Como tú, me decía sonriendo. Y fue Carmen quien sugirió que la dirección de envío fuera siempre la misma, aunque te mudaras, para que las flores te encontraran donde quiera que estuvieras. Ella misma se encargó de averiguar tu nueva dirección cuando te mudaste después de la muerte de Miguel. Una nueva ola de emoción me golpea. Carmen, la esposa de Roberto, había sido parte de esta historia de amor. Había ayudado a mantener vivo el amor de su esposo por otra mujer, con una generosidad que me deja sin aliento. Dejo la carta sobre la mesa, al lado de las gardenias, y me quedo ahí sentada durante mucho tiempo. Afuera, la tarde se está convirtiendo en noche, y las luces de la ciudad comienzan a encenderse una por una, como estrellas terrestres que intentan replicar el cielo. Pienso en Roberto, en ese muchacho tímido de ojos verdes que se quedó callado cuando debió hablar. Pienso en Miguel, mi esposo, que con una sabiduría que solo ahora comprendo completamente, protegió un amor que podría haber amenazado, pero que eligió bendecir. Pienso en Carmen, una mujer que nunca conocí, pero que cuidó de mi felicidad desde la distancia. Pienso en 4 décadas de flores que ahora tienen sentido, que ahora cuentan una historia que es más hermosa y compleja de lo que cualquier misterio sin resolver podría haber sido. Pero sobre todo, pienso en el dolor que debe estar sintiendo Roberto ahora mismo, escribiendo lo que sabe que es su despedida, preparándose para dejar este mundo, sabiendo que nunca tuvimos la oportunidad de hablar cara a cara sobre lo que significamos el uno para el otro.
una parte de mí quiere resignarse, aceptar que es demasiado tarde, que algunas historias están destinadas a vivir solo en el silencio, pero otra parte, la parte que recuerda a la joven Dolores que tuvo el valor de declararse a Miguel aquel día en el café, me dice que no puedo dejar que esta historia termine sin intentar cerrar el círculo. Me levanto de la mesa, pero algo me detiene. Un recuerdo que había olvidado completamente regresa con fuerza inusitada. Después del funeral de Miguel, cuando estaba organizando sus cosas personales, encontré algo extraño en su Biblia, una carta vieja, amarillenta, con mi nombre escrito en una letra que no reconocí en ese momento. La guardé sin leerla, pensando que era algo sin importancia, tal vez una felicitación de alguien que no conocía bien. Corro al dormitorio, abro el cajón donde guardo las cosas más preciadas de Miguel, y ahí está, la carta que encontré hace 15 años y que nunca abrí. Con manos temblorosas la desdoblo, y reconozco inmediatamente la misma letra de la carta que acabo de leer. Para Miguel, dice el encabezado. Es una carta de Roberto para mi esposo, fechada en 1985. Estimado Miguel, espero que no te moleste, que te escriba, pero necesito agradecerte por tu comprensión y tu generosidad. Sé que pudiste haberme prohibido cualquier contacto con Dolores, incluso el mínimo contacto que representan las flores. En lugar de eso, me dijiste que el amor verdadero no tiene miedo de otros amores. Esas palabras han sido mi guía durante todos estos años, leo rápidamente, con el corazón acelerado. La carta continúa describiendo el profundo respeto que Roberto sentía por Miguel y termina con una línea que me hace llorar. Prometo cuidar de su felicidad desde lejos, como tú cuidas de su felicidad desde cerca. Gracias por enseñarme que se puede amar sin poseer y que se puede proteger sin controlar. En la esquina de la carta, con la letra de Miguel, hay una nota. Roberto es un hombre de honor. Que Dios bendiga a quien ama tanto a mi esposa. M. Ahora entiendo completamente. Miguel no solo sabía, sino que había encontrado en Roberto a un aliado secreto en la tarea de hacerme feliz. Los dos hombres que me amaron encontraron la manera de coexistir en mi vida sin hacerse daño, sin competir, cuidándome desde diferentes lugares pero con el mismo propósito. Con esta revelación, sé que no puedo quedarme quieta. Roberto está muriendo, pero todavía hay tiempo. Todavía puedo agradecerle los 42 años de flores. Todavía puedo decirle que Miguel entendió y protegió su amor. Todavía puedo cerrar esta historia de la manera que merece ser, cerrada. Camino hasta el teléfono y llamo a Esperanza, mi amiga de la facultad que se convirtió en directora de una preparatoria en el sur de la ciudad. Le explico la situación, sin entrar en muchos detalles, solo diciéndole que necesito encontrar a un antiguo compañero de la universidad para un asunto muy urgente. Roberto Mendoza. Repite Esperanza cuando le doy el nombre. Claro que lo recuerdo. Era muy callado, pero excelente maestro. Trabajó en la preparatoria 6 durante muchos años. Déjame hacer algunas llamadas, a ver si puedo conseguir su información. Pero Dolores, su voz, se vuelve más suave, más cuidadosa. Pregunté por él hace unos meses cuando organizamos una reunión de maestros jubilados, y me dijeron que está muy enfermo. Creo que deberías darte prisa si quieres verlo. Lo sé, le digo. Por eso es urgente. Mientras espero que Esperanza me llame de vuelta, me siento frente al espejo del tocador donde me arreglo todas las mañanas. La mujer que me mira es muy diferente a la chica de 21 años que caminaba por los pasillos de la universidad. Tengo arrugas alrededor de los ojos. Mis manos están manchadas por la edad. Mi cabello es completamente blanco. Pero mis ojos siguen siendo los mismos, y en ellos veo algo que no había visto en mucho tiempo. La urgencia de alguien que sabe que el tiempo es precioso y no quiere desperdiciarlo. El teléfono suena y corro a contestar. Dolores, dice Esperanza. Conseguí su dirección. Vive en Coyoacán, en la calle Francisco Sosa, pero Dolores... Su voz se vuelve aún más cuidadosa. Llamé a una excolega que trabajó con él y me dijo que lo hospitalizaron hace 3 días. Está en el Hospital General, en cuidados paliativos. Dolores, creo que debes darte mucha prisa. El mundo se tambalea a mis pies. Roberto está en el hospital.
Tal vez sea demasiado tarde. Tal vez nunca podré hablar con él. Nunca podré agradecerle. Nunca podré cerrar esta historia. Pero no puedo rendirme ahora. No después de haber llegado tan lejos. Tomo las gardenias frescas de la mesa, me pongo el abrigo y salgo rumbo al hospital. Por primera vez en décadas, voy a buscar el amor en lugar de esperar a que él me encuentre. El Hospital General a las 8 de la noche es un mundo de luces fluorescentes y pasillos que huelen a desinfectante y a esperanza agotada. Pregunto por Roberto Mendoza en recepción, y la enfermera me mira con compasión antes de darme el número de habitación. ¿Es usted familiar?, me pregunta. Soy una vieja amiga, respondo, y en cierto modo es la verdad. Camino por los pasillos con las gardenias en las manos, el corazón latiéndome tan fuerte que estoy segura de que se puede escuchar en todo el hospital. Cuando llego a la habitación 247, y el número me parece una señal del destino, me detengo frente a la puerta. Adentro, a través del cristal, puedo ver una cama donde yace un hombre muy delgado, conectado a varios aparatos. Hay una enfermera ajustando algo en una de las máquinas. Disculpe, le digo cuando sale. ¿Puedo pasar a ver al señor Mendoza? La enfermera me mira con gentileza. Está sedado, señora. Los doctores dijeron que entró en un estado de semiconciencia hace 2 días. Probablemente no la va a reconocer, pero puede pasar. A veces los pacientes responden a voces familiares. Entro en la habitación y mi corazón casi se detiene. Roberto está ahí, pero es una versión muy frágil del hombre que recordaba. Está muy delgado, su cabello completamente blanco, su respiración es laboriosa, pero cuando me acerco más, cuando veo su rostro relajado por la sedación, puedo reconocer al muchacho tímido de ojos verdes que se sentaba 3 filas detrás de mí en la clase de literatura. Me siento en la silla junto a su cama y pongo las gardenias sobre la mesa de noche, donde él pueda olerlas si despierta. Hola, Roberto, le digo suavemente. Soy Dolores. Recibí tu carta. No hay respuesta, solo el sonido regular de los monitores que vigilan sus signos vitales. Quería agradecerte. Continúo tomando su mano entre las mías. Está fría y delgada, pero todavía es la mano del hombre que me amó en silencio durante 42 años. Quería agradecerte por todas las flores, por todos los años que me cuidaste sin que yo lo supiera. Quería que supieras que esas flores fueron una de las cosas más hermosas de mi vida. Su respiración cambia ligeramente, como si de alguna manera pudiera escucharme. Roberto, encontré la carta que le escribiste a Miguel. Sé que él sabía. Sé que ustedes dos se cuidaron mutuamente. Sé que mi esposo protegió tu amor por mí. Y quiero que sepas que eso me llena de paz. Miguel era un hombre sabio y entendió algo que me tomó muchos años comprender, que el corazón humano es lo suficientemente grande para muchas formas de amor. Sigo hablando, contándole sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre los años de viudez, sobre cómo las flores fueron mi conexión constante con algo misterioso y hermoso. Le cuento sobre la tarde de hoy, sobre cómo se sintió descubrir finalmente quién había estado cuidándome desde las sombras. Roberto, le digo finalmente, necesito que sepas algo más. Si hubieras hablado aquel día en el café, si me hubieras dicho lo que sentías, mi vida habría sido completamente diferente. Y no sé si habría sido mejor o peor, pero habría sido diferente. También me fijaba en ti, Roberto. También pensaba que eras especial, diferente, hermoso de una manera que no sabía cómo definir. En ese momento, algo extraordinario sucede. Los ojos de Roberto se abren lentamente, como si hubiera estado esperando escuchar esas palabras para regresar al mundo. Me mira directamente, y aunque está débil, aunque está conectado a las máquinas, sus ojos siguen siendo los mismos ojos, verdes que me miraban desde 3 filas atrás. Dolores. Susurra mi nombre como si fuera una oración, como si no pudiera creer que estoy ahí. ¿Cómo? Recibí tu carta, le digo apretando su mano. Y necesitaba verte. Necesitaba agradecerte. Sus ojos se llenan de lágrimas.
y sonríe con una dulzura que me rompe el corazón. Sabía que vendrías, me dice con voz muy débil. Carmen me lo dijo en sueños anoche. Me dijo que no me preocupara, que tú vendrías. Roberto, le digo, acercándome más a él, quiero que sepas que no vas a morir solo. Quiero pasar contigo el tiempo que te quede. Quiero que tengamos las conversaciones que nunca tuvimos. Roberto asiente con dificultad, pero sus ojos brillan con una felicidad que no he visto en mucho tiempo. Hay algo más, me dice, haciendo un esfuerzo para hablar. En mi casa, en Coyoacán, en el jardín, hay una gardenia especial. Creció de las semillas de la flor que llevabas en el pelo aquel día de nuestra graduación. Cuando te fuiste de 1970, la ceremonia, recogí los pétalos que habían caído. Los planté esperando que algún día pudiera dártelos personalmente. Mi corazón se detiene. Durante 42 años, Roberto había cultivado una flor que nació de pétalos que yo había perdido sin darme cuenta. La poesía de ese gesto me deja sin palabras. Roberto, le digo, inclinándome hacia él, hay algo que debí hacer hace 42 años, y lo beso suavemente en los labios. Es un beso dulce, lleno de todo el cariño que nunca pudimos expresar, lleno de gratitud por 4 décadas de amor silencioso, lleno de tristeza por el tiempo que no tuvimos, pero también lleno de alegría por este momento que sí tenemos. Cuando nos separamos, Roberto sonríe, y por un momento veo al joven que había sido, al joven que me amó con una constancia que desafió al tiempo. Gracias, me dice, gracias por venir, gracias por este momento, gracias por 42 años de ser mi inspiración más hermosa. Gracias a ti, le respondo, por enseñarme que hay formas de amar que van más allá de lo que podemos tocar, por mostrarme que el amor verdadero no necesita poseer para ser real. Roberto murió 6 días después, en una madrugada de marzo cuando las gardenias de todo Coyoacán estaban en plena floración. Yo estuve con él hasta el final, sosteniéndole la mano, leyéndole poemas de los libros que había guardado desde 1900, la universidad, contándole historias de mi vida que él había observado desde la distancia, pero que ahora podía conocer desde adentro. Durante esos 6 días, fuimos finalmente los amigos que nunca pudimos ser cuando éramos jóvenes. Hablamos de libros, de recuerdos, de las vidas que habíamos construido por separado. Me contó sobre Carmen, sobre sus hijos, sobre los años que pasó enseñando literatura a jóvenes que le recordaban a nosotros mismos cuando teníamos su edad. Yo le conté sobre Miguel, sobre mis hijos, sobre los años de viudez y las alegrías pequeñas que habían llenado mi vida. Pero sobre todo, hablamos del amor, de las diferentes formas que puede tomar, de cómo puede vivir en silencio sin perder su fuerza, de cómo puede existir sin poseer, de cómo puede ser hermoso incluso cuando no es correspondido de la manera que esperamos. ¿Sabes qué es lo que más me ha sorprendido de estos días?, me dijo Roberto la tarde antes de morir. Que no me siento triste por el tiempo perdido. Me siento agradecido por el tiempo que tuvimos, aunque haya sido tan poco. Me siento completo, Dolores. Por primera vez en 42 años, me siento completo. Yo también me sentía completa. Completa de una manera que no esperaba. Completa de una manera que no sabía que era posible. Había encontrado la pieza que faltaba en el rompecabezas de mi propia vida. Y esa pieza tenía la forma del amor más puro que había conocido. El día que murió, yo estaba leyéndole una carta que había encontrado entre sus pertenencias. Era una carta que nunca me había enviado, fechada el día de la muerte de Miguel. En ella, Roberto me expresaba sus condolencias y me decía que aunque no podía estar presente físicamente, estaría orando por mí desde la distancia. El amor que Miguel y yo compartimos por ti, escribía, nos une en este momento de dolor. Él desde el cielo y yo desde la tierra, seguiremos cuidándote. Cuando terminé de leer la carta, miré a Roberto y vi que tenía los ojos cerrados y una sonrisa peaceful en el rostro. Se había ido mientras escuchaba sus propias palabras de amor, en el momento perfecto, rodeado de la historia que habíamos construido juntos en solo 6 días, pero que había durado toda una vida. En su testamento
Roberto me había dejado la casa de Coyoacán y el jardín de gardenias. También me había dejado una caja con todas las cartas que había escrito para mí durante 42 años, pero que nunca había enviado. Son cientos de cartas, una conversación de décadas que él mantuvo conmigo en su corazón y que ahora puedo leer cuando quiera escuchar su voz. Pero el regalo más hermoso fue la gardenia especial que me había mencionado, en el jardín de la casa de Coyoacán, en una maceta especial con una placa que dice: «Para Dolores, mi eterno amor». Encontré la gardenia más hermosa que había visto jamás. Grande, blanca, perfecta, crecida durante 4 décadas a partir de los pétalos que perdí sin darme cuenta el día de nuestra graduación. Hoy es 15 de marzo otra vez, un año después de su muerte. Por primera vez en 44 años, no hay flores en mi puerta, pero no las necesito. Estoy sentada en el jardín de la casa de Coyoacán, rodeada de gardenias que planté con mis propias manos, leyendo una de sus cartas mientras el sol de la tarde filtra entre las hojas. La carta que estoy leyendo está fechada en marzo de 1995, 13 años después de aquel día en el café. En ella, Roberto me cuenta sobre un sueño que tuvo donde finalmente hablábamos, donde yo le decía que también me había fijado en él, donde nos reíamos juntos de lo tímidos que habíamos sido. Cuando desperté, escribía: «Me sentí feliz por primera vez en mucho tiempo. Incluso si solo fue un sueño, por unos minutos, pude experimentar lo que habría sido hablar contigo, reír contigo, ser tu amigo. Sonrío mientras leo, porque ahora sé que su sueño no fue solo un sueño. Al final, de alguna manera misteriosa que solo el amor conoce, se hizo realidad. Mis nietos vienen a visitarme seguido a esta casa. Les he contado la historia de Roberto, la historia de las flores, la historia del amor que aprendió a vivir en silencio, pero que nunca dejó de ser real. Ellos escuchan con los ojos muy abiertos, como si fuera un cuento de hadas, y tal vez lo es. Un cuento de hadas para adultos, donde el final feliz no es el que esperábamos, pero es hermoso de una manera que solo se puede entender cuando se ha vivido lo suficiente para saber que el amor verdadero no siempre tiene la forma que creemos que debe tener. También les he contado sobre Miguel, sobre cómo protegió el amor de Roberto con una sabiduría que solo los grandes corazones poseen. Les he explicado que su abuelo entendió algo que me tomó décadas comprender, que el amor verdadero no tiene miedo de otros amores, sino que los bendice. Cuando termine de leer todas las cartas de Roberto, las voy a guardar en una caja de madera, junto con la primera gardenia que me regaló cuando por fin nos vimos cara a cara. Y cuando sea mi momento de partir, dejaré esta historia escrita para que alguien más pueda leerla y entender que hay amores que no regresan, pero que nunca se van del todo, que hay amores que viven en el silencio, pero que hablan más fuerte que las palabras, que hay amores que esperan 42 años para ser reconocidos, pero que nunca pierden su belleza, que hay amores tan puros que incluso otros amores los protegen y los bendicen, y que hay amores que nos enseñan, aunque sea al final, que el corazón humano es más vasto de lo que creemos, y que siempre hay lugar para una historia más, para una sorpresa más, para un momento de gracia que transforma todo lo que creíamos saber sobre nuestra propia vida. El sol se está poniendo sobre Coyoacán, y las gardenias desprenden su aroma dulce en el aire, tibio de marzo. Cierro la carta de Roberto, la guardo cuidadosamente en su caja, y tomo en mis manos la gardenia especial, la que creció de mis pétalos perdidos hace 43 años. En el silencio del jardín, puedo sentir la presencia de los 2 hombres que me amaron. Miguel desde el cielo, protegiéndome como siempre lo hizo, y Roberto en cada flor que florece, en cada pétalo que cae, en cada momento de belleza que surge del amor más puro. Me quedo sentada en el jardín que ahora es mío, sintiendo que la vida, después de 75 años, todavía puede sorprenderme. Todavía puede enseñarme algo nuevo sobre el amor. Todavía puede mostrarme que las mejores historias son aquellas que pensábamos que nunca existieron, hasta que una tarde de marzo, una carta amarillenta nos revela que hemos sido amadas de maneras que nunca imaginamos, y que ese amor, silencioso, pero eterno, ha estado cuidándonos todo el tiempo.
Hay amores que no necesitan palabras para ser eternos. Hay amores que florecen en el silencio y perfuman toda una vida. Hay amores que nos enseñan que amar y ser amado no siempre es lo mismo, pero ambos son hermosos.